Listo. Entonces, vuelvo acá a repetir, digamos, para que nos quede claro lo que hicimos acá. Entonces, en este ejercicio que es el más crucial, tenemos el ejercicio A. Entonces le dimos la vuelta, acostamos el triangulito, lo que hicimos fue acostarlo. Tenemos el ángulo de 30, tenemos el cateto adyacente que es de 25 y nos piden hallar quién es W, ¿sí? Que Profe, W es la hipotenusa. Entonces, entonces, usamos el coseno de 30 porque el coseno de 30 es el que nos mantiene, el que tiene un cateto adyacente. Si la fórmula nos profe, indica que tiene cateto adyacente. Brian, una pregunta. Profe, en sí, ese coseno de 30, entonces, cuando vayamos a hacer la operación de coseno, ponemos al lado el número del ángulo, el número del ángulo, sí, señor. Sí, es ¿sí? correcto. Entonces, acá tenemos el cateto adyacente y por eso tomamos acá el cateto adyacente sobre la hipotenusa. En ese caso, entonces lo que hacemos es, este que está multiplicando, perdón, dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Y este coseno que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. A dividir. ¿Esto para Y en qué? total nos da, Para despejar W, que en este caso es nuestra es hipotenusa. como una operación de X, ¿no? Algo Bueno, parecido. sí, puede ser. Entonces, 25 dividido entre coseno de 30 nos da 28,8 metros. ¿Listo? Y ahí hallamos la hipotenusa. Entonces, Luego, profe, luego hallamos los ángulos acá y dijimos que este era un ángulo de 90, que este era un ángulo de 60, porque nos tiene que dar 180 grados. Es dentro del ángulo. Profe, yo tengo una pregunta. Diga, ¿Por qué en el B la hipotenusa es 15 centímetros? ya miramos. Porque estamos volviendo o sea, lo estamos volviendo triángulo rectángulo. Exactamente. Ya ahorita le damos la vuelta oh, mentalmente. Luego nos piden profe, hallar el cateto opuesto. El cateto opuesto nos piden hallar y el cateto opuesto, la fórmula, sabemos que es con el seno del el ángulo. Entonces, seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto está en la parte de arriba, ¿sí? Que era el caso contrario que teníamos acá. Nuestra incógnita estaban en la parte de abajo. Entonces acá, ¿qué nos tocó hacer? Nos tocó este pasarlo y luego este también pasarlo, ¿sí? Mientras que acá, ¿qué pasa? Nuestra incógnita está en la parte de arriba. Entonces, ¿qué pasa? Pues simplemente lo pasamos a multiplicar. profesor, una pregunta. Sí, señor. Pues no es de la clase, pero No, ¿cuánto no, se no, demora que, esta que- que clase? tienen que ser de la clase porque es que lo que pasa es que tenemos el tiempo Que muy solo limitado. es que Espéreme, ¿cuánto se Brian, demora la termino clase? acá. Espere, termino Bueno, acá. Entonces, 28,8 por seno de 30. Sencillamente lo multiplico. ¿Por qué? Porque la incógnita está arriba, diferente a lo que está aquí, que estaba la mm. incógnita estaba abajo. Entonces, pilas con eso. Eh, Entonces significa que las la- tres operaciones, si hiciéramos tres operaciones de esto, bueno, las dos Profe, yo sí tengo operaciones una pregunta de la que clase. tiene, entonces, espere, espéreme, Brian, 28,8 por seno me da 14,4. Sí, señora. oh, En el cuarto, Espéreme que estoy haciendo acá la recopilación y ya vamos para el cuarto, que no hay cuarto, pero pues ya vamos ahorita para el cuarto, pero no hay sí, es el cuarto. cuarto, o sea, hay el No, cuarto veas, triángulo del solamente tenemos segundo. 1, 2 y 3 puntos, dejamos. ¿Listo? Bueno, el punto B, El 4 está abajo. el punto B, entonces me estaban preguntando el punto B, pues dibújenlo, o sea, para que ustedes entiendan, dibújenlo de manera contraria, entonces, listo, dibújenlo al revés. Entonces dibujen acá, este es el ángulo de 90, que es el que tenemos acá, ¿sí? Entonces, este viene siendo 15, este viene siendo, tenemos acá, cateto adyacente, 45, este viene siendo el 10, dijimos, ¿sí? que Este viene sería siendo el la, 45, 45, y este viene siendo el punto P que nos piden hallar. Y tenemos que hacer exactamente lo mismo. En el cuarto, en este triangulito, lo mismo, ¿sí? ¿Qué tenemos en ese triangulito? Solo tenemos este cateto, tenemos solo este ángulo. ¿Listo? y Entonces, ¿cómo se llama la H? Y este vale 90 y nos toca hallar la hipotenusa. Acá no está la hipotenusa, entonces toca hallar la hipotenusa. hipotenusa. Vean que por lo general la hipotenusa siempre va diagonal
perdón, el ángulo de 90 siempre va diagonal a la hipotenusa. Vea. ¿Sí? Tenga en cuenta eso. ¿Quién más me estaba preguntando? Bueno, ya el tercer punto, al ser un problema, de dos triángulos, entonces ya nos piden hallar cuál es esta partecita. ¿Listo? Entonces, ¿a qué es igual esta partecita? ¿Cuál partecita? Dice, para determinar la altura de una torre, Juan José se ubica a 10 metros. Entonces tenemos acá, vea, José se ubica a 10 metros de la torre. Y ella mide el ángulo de 40 grados como se muestra en la figura. Entonces, vea, midió el ángulo de 40 grados. Se muestra en la figura. Si la estatura de José es 1,74, determina la altura de la torre. Entonces, si la altura de José es 1,74, determina la altura. Acá, ¿qué tenemos? Pues tenemos dos, digamos que dos triángulos. Tenemos la misma situación que tenemos acá. Entonces, digamos que estos dos ejercicios ya son de aplicación de las razones trigonométricas para que ustedes tengan en cuenta que se puede también realizar por razones trigonométricas. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el cateto opuesto, ¿sí? Acá tendríamos el cateto adyacente. Acá tendríamos la hipotenusa. Pero ojo porque nos piden hallar la altura con relación a la altura del hombre. Entonces, les pido el favor de que eso lo investiguen porque eso lo vieron el año pasado. Este triángulo lo vieron el año pasado. Pero Este eso se tipo de puede Sí, triángulos. ¿no? no, Entonces, no, yo no vi eso el año pasado. ese sí le pido el favor de que ustedes lo investiguen, ¿sí? Y lo realicen de acuerdo a lo que estamos viendo hoy en la clase. Esos dos sí los voy a dejar de desafío, no se los voy a solucionar. ¿Cuál? ¿El 3 El y 3 y el este? 4. O sea, si lo hacemos por teorema de Pitágoras, no lo vale. Sí, pero tendrían que también, o sea, tendrían que argumentarlo con cateto adyacente, con razones trigonométricas. Hipotenusa. O sea, ahí lo pueden hacer exactamente, Nicolás tiene toda la razón. El año pasado se debió haber visto eso por el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Que también nosotros o sea, lo solucionemos por teorema de Pitágoras para saber cuál es la respuesta, pero también lo podamos demostrar por las razones trigonométricas. O sea, decir, ese es el cateto opuesto, ese es el cateto adyacente y la altura por teorema de Pitágoras me da tanto y la altura por razones trigonométricas me tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, exactamente, Nicolás me entendió muy bien lo que hay que hacer. Sería como una tarea. Sí, esa sí es la investigación, ese sí lo dejo para que ustedes lo realicen. No, es que todo es la tarea, Brian, todo es tarea. ¿Listo? Bueno, Entonces, esa es la en actividad que hay la plataforma. sí, esa es la actividad que hay en la plataforma. Recibo preguntas porque ya me tengo que ir A comer. a comer. Ya me están llamando, ya, las niñas por allá están llorando. Entonces, por favor, preguntas. Y la otra guía, profe, ¿Cuál otra guía? ¿no es otra? Sí, Por pero eso, la de física. Pero es que eso por ya lo eso, habíamos profe. debatido en la anterior clase, que era de vectores. Ah, ok. Entonces Entonces no. voy a explicar, pues voy a sacar acá la de vectores, la de gráfica y analítica. Vea todo, Brian, lo que no ha hecho. Entonces acá está el material. ¿Qué hay aquí en el taller de física? Entonces estamos viendo vectores. Es la misma concepción de lo que hicimos la clase pasada para que lo tengamos en cuenta. Entonces acá nos cuenta que es un vector, cuál es la diferencia entre magnitudes escalares y vectoriales, que yo creo que fue lo que hicimos, ¿cierto? En la actividad pasada. Entonces recuerden que el vector tiene dirección, magnitud y sentido. Las características de un vector, entonces punto de aplicación, magnitud, intensidad o módulo del vector, dirección y sentido. Entonces ahí está, vea, punto de aplicación, intensidad o punto, ¿sí? Sí, magnitud o intensidad, sentido y dirección. La dirección se da en grados,
por eso es muy parecido al tema de triángulos. El sentido es positivo o negativo, o hacia arriba, o hacia abajo, o hacia la derecha, o hacia la izquierda. Listo, para que lo tengamos ahí en cuenta. Vea, a veces les dice esto, no carga. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? En ese caso, ustedes le dan acá imprimir o le dan acá en abrir en una ventana nueva. Entonces, cuando le dan ahí en abrir en una ventana nueva, entonces lo que podemos realizar ya, bueno, se nos debería ver si no descargamos. ¿Qué pasó con el documento? No, no me lo deja ver. Bueno. Bueno, no sé si a ustedes si les deja ver el documento. Bueno, creo que acá me aparece que tengo problemas de estabilidad, no emocionales, sino de la línea. Parece que no me está, Pobrecita, profesor, ¿quién está despechado? estoy despechado, no, no me está cargando, vea, se está cayendo Está cayendo la el red. wifi del vecino. A veces los 2.000 pesos no alcanzan de recarga. Bueno, a veces tenemos inconvenientes en... Ok, ya vea, ya cargó otra vez. Bueno, entonces Ya se aquí devolvió la red. ya volvió. Entonces acá está la representación gráfica que fue pues lo que nosotros estuvimos pues realizando en la clase pasada. Acá nos dicen que es un sistema de vectores colineales. Entonces se presenta cuando dos o más vectores se encuentran en la misma dirección o línea de acción. En este caso, este sería, este sería un sistema, digamos, colineal, en tal caso de que todos estuvieran como en la misma dirección y con, concurrentes cuando la dirección o línea de acción de los vectores se cruzan en algún punto, como en este caso, en este azulito, o en este caso que son sistemas coplanares. Y estos serían los colineales, que serían, por ejemplo, cuando hay un choque, cuando hay dos, están en la misma velocidad dos objetos. ¿Qué queremos? Queremos que ustedes hagan la práctica número 7. Entonces, ¿qué es la práctica número 7? Después de haber visto las características de un vector, explica los siguientes conceptos. Le voy a pedir el favor a Nicolás que esto no lo tiene que imprimir ni nada de eso, sino lo puede copiar en el cuaderno y me manda la foto del cuaderno. ¿Listo? Para que no se ponga a imprimir, porque no todos tienen la posibilidad de imprimir. Entonces, acá simplemente es colocar qué es la magnitud, la dirección y el sentido que estaban en la parte de arriba y dibujar un sistema de 3 vectores que sean colineales. Entonces, acá tenemos los vectores colineales. Ahí tenemos dos vectores colineales. Entonces, pues lo único que hacemos es aumentarle Y el uno. de la mitad no es un sector, el amarillo, ¿Cuál de la mitad? Disculpe. ese amarillo que tiene sistema de vectores no complanares. Este es el sistema de vectores no coplanares o concurrentes, que es cuando la Ese dirección o línea de acción de los vectores se cruzan. No, no hay, lo que diga ahí. no podríamos dibujarlo. Bueno, si quiere también lo dibuja ahí, coloca punto C y lo dibuja. Ah, bueno. Listo. Acá nos dicen las propiedades de los vectores, la igualdad de los vectores, la adición, el negativo de un vector, la ley conmutativa, la propiedad de transmisibilidad, la propiedad de los vectores libres y la suma de vectores. Entonces, esto es muy importante en física porque tenemos que tener suma de vectores tanto analítica como gráficamente. Entonces acá nos dan un ejemplo, 2 kilogramos más 5 nos da 70 kilogramos. 2m cuadrado más 10m cuadrado más 5m cuadrado nos da, dice acá que 35m cuadrado, lo cual creo que no es cierto, porque debería dar 17m cuadrado. Bueno, dice que esa sería como una suma normal de números normalitos, ¿sí? Unos números que son enteros. Pero ya digamos, si revisamos en los vectores, entonces acá
digamos que tenemos en los vectores, y nuevamente ahí sí nos vamos a lo de trigonometría, para que ustedes lo vean que eso es verídico. Entonces, si yo tengo un vector, en este caso, ese vector tiene unas coordenadas, ¿sí? Y digamos que acá es el punto, bueno, no le pude dibujar bien la flechita. ¿Cómo se le dibuja la flechita? Bien. Digamos que ese sea mi vector. Entonces, ese vector va a tener unos punticos. Entonces, que se vea. Ese vector va a tener el punto P y el punto Q, que sería el inicio y el fin del vector. Entonces, digamos que ese vector, aunque no son los verídicos, pero pues digamos que ese es mi punto B y mi punto Q. Yo acá me estoy inventando los puntos del vector. No quiere decir que sean ellos, pero ustedes sí los pueden colocar en un plano cartesiano. Entonces, en este caso, digamos que este es el punto Q y él es el 5 en X, 5 en X y 4 en Y, ¿sí? Y acá sería lo mismo, 3 en X y 2 en Y. Entonces, lo que hacemos para sumar dos vectores diferentes, entonces si yo tengo acá otro vector, ahí ve, acá hay vector. Si yo tengo otro vector, perdón, este sería el vector P y el vector Q, para que no nos confundamos. No son puntos, sino son los dos vectores que tienen esos puntos. Corrijo. Son dos vectores, uno P y otro Q que tienen, digamos que esos puntos. Entonces, este es un punto, este es el otro punto, este sería el otro punto, y este sería el otro punto. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es sumarlos. Entonces, esa suma, eso se nos va a convertir en otro vector, que va a ser algo así. Esa es la suma de P más Q. Este de acá es P más Q. P más Q. ¿Listo? Eso es como la suma de vectores así a rasgos. De manera analítica, entonces lo que hacemos es sumar cada una, 5 con 3 y 4 con 2. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven aquí, si ustedes me pueden seguir acá, entonces acá eso fue lo que hicieron. Este lo sumaron con este y este lo sumaron con este. Sumados, no están multiplicando nada. Entonces, vea, 5 más 3, ¿cuánto les da? ¿Todavía están por ahí o no? Ya se fueron. 7. 5 más 3, 7. No, ¿Cuál sí? les da 8. Ya, ¡Ocho! ya. Y 4 más 2 les da 6. 6. Y entonces esa es la manera analítica de sumar vectores. Analítica. ¿Listo? Profe, Dígame. es que la suma de vectores no era, digamos, al final, o sea, está A, el vector A, entonces al comienzo de A se pone el final de B, si me voy a entender y así Sí, sucesivamente. sí, también. Así está bien. Pero entonces aquí lo que estamos haciendo es que tenemos la suma de dos vectores. Y entonces la suma de dos vectores nos dice que cogemos sus coordenadas, que son estas, y sumamos sus coordenadas. Y entonces acá nos da uno más grande, nos da la coordenada al otro más grande. No sé si me hago entender acá. Digamos, No. este sería 3,2. 3,2. Y este sería 5,4. 5,4. Y este vendría siendo el resultado, que ¿quién es? 8. 8
8,6. Entonces, Brian, ponga cuidado. Vamos, acá vamos a hacer acto de fe porque no me quedó como, pues, prístino, como debía ser, ¿sí? Pero digamos que P es 3 en X y 2 en Y, ¿sí? Si usted lo hace bien en su cuaderno. Y Q sería 5 en X y 4 en Y. O sea, acá me quedó al revés, me quedó re mal. ¿Listo? Pero para que me entienda. Y el resultado de sumar las X con las X me da 8. Y el resultado de sumar las Y con las Y me da 6. Entonces, ¿eso me daría qué? Me daría 8,6. Este amarillito de acá es lo que yo llamo la suma de vectores. Y esta es la parte gráfica. Gráfica. Listo. Y esta es la parte analítica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acá nos piden que que hagamos en la práctica 8 la suma de vectores. ¿Listo? Bueno, ya nos quedan 10 minuticos. Entonces, acá, ¿qué nos toca hacer? 3 más 2. 3 más 2. ¿Todavía hay alguien por ahí? 5. 5. Eso. ¿Y 1 más 4? 5. 5. Entonces, ¿cómo me quedaría acá la respuesta? 5. 5. 5. 5,5. Así con el B, con el C, con el D y con el E. ¿Cómo así? Ay, Dios mío, Brian está re fácil. Mira el video y verá que va a entender. Sí, exactamente. Repita el video. Bien. Pero Luego, no ten en cuenta que 5 y 3 son 7. señor. Bien, vamos a borrar acá para que no nos... Listo. Igualmente ahí en el documento pues está también explicado. Y no puede tener acceso al video. Listo. ¿Qué pasó con Camilo? Bueno, en este lado me dice un jinete y su caballo cabalgan 3 kilómetros al norte y después 4 kilómetros al oeste. ¿Cuál es la distancia que recorre en total? Entonces, Entonces 3 sería X y 4 sería Y. exactamente, algo así. Pero exactamente sería 3,4. Muy bien. Pero entonces ahí nos sale, ahí podríamos hacer un triángulo rectángulo, Equilátero. un triángulo rectángulo y hacerlo por teorema de Pitágoras, por ejemplo. ¿Listo? No. Bueno. Aquí ya nos hablan del componente de un vector, la descomposición rectangular de los vectores, que era lo que yo les estaba explicando acá. Entonces, un vector tiene una componente en X y una componente en Y, que era lo que estábamos viendo ahorita en el ejercicio anterior. Y acá nos solucionan del método gráfico, entonces lo que yo les estaba indicando. Entonces, acá tenemos X, acá tenemos Y, y si ustedes ven, se forma un triángulo. Rectángulo. Rectángulo. Y entonces ahí otra vez vemos lo que estábamos viendo ahorita en trigonometría, que podemos utilizar el seno, podemos utilizar el coseno. En este caso nos piden hallar el cateto. ¿El cateto qué? Adyacente. Adyacente, exactamente. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? ¿Seno o coseno? Seno. El cateto adyacente es coseno, ¿listo? Entonces ahí podríamos utilizar el coseno. Acá nos están dando que para encontrar de manera gráfica las componentes rectangulares o perpendiculares del vector, primero tenemos que establecer una escala. Para esto puede ser 1 centímetro, son 10 newtons. Newtons es en lo que se mide la fuerza. ¿Listo? Entonces acá nos dicen que Fx es igual a 34 newtons y Fy es igual a 20 newtons. Es decir, encontraron las componentes rectangulares. ¿Cómo las encontraron? Con seno y con coseno. Con seno y coseno. Con seno y coseno, como lo hicimos ahorita en el anterior video. Acá lo explican. Acá sería que ustedes pues lo leyeran más detenidamente y vieran que Profe, se puede hallar ¿usted de no esa nos manera. podría dar como un ejemplo de cómo usar el tanguero? ¿El tablero? No, el tanguero, la tercera operación. La Tangente. tangente, compañero. Eso, tangente. Estás quedando grabado para el video. Chistoso. Bueno, Tangente. entonces vea, acá la tangente se utiliza cuando solamente conocemos cateto opuesto y cateto adyacente y no conocemos hipotenusa. En ese caso se utilizaría.
Bien, Ojo, cuando no hay hipotenusa. ya se me va a cortar la reunión, me quedan 5 minutos. Si se corta, ya nos despedimos ahí. Entonces aquí hasta Ah, donde podamos. Entonces, si ustedes ven, vea, acá lo que yo les decía, cateto puesto sobre hipotenusa y despejan FY, hayan FY, que es lo que les daba 34 allá arriba, y lo que yo les decía, el 34, y hayan FY con el otro, bueno, hayan FY con seno y hayan FX con coseno. ¿Listo? O sea, las dos áreas están relacionadas. Exactamente, perfecto. Sí, porque es que una cosa es la aplicación de la otra. En un lado, Ah, ok. en un lado se aprende qué es el coseno, la tangente, el seno, y en física lo que tenemos que hacer es aplicar Ah, ok, ok. ese conocimiento. Entonces acá en física hacemos la práctica 9, que es encontrar de forma gráfica, que usamos el seno y el coseno. Y el último método, que es el método del paralelograma. Ese sí lo pueden ustedes buscar Ay, si quieren del profe Julio. Por favor, apagamos, silenciamos un poquito. Del profe Julio, ustedes encuentran el método gráfico del paralelograma, pero exactamente lo mismo que yo hice arriba, ¿sí? Cuando yo les dibujé. Entonces voy a intentar acá dibujar el método del paralelograma, acá en estos 3 minuticos que me quedan. A ver si aprendí. Entonces, si yo tengo lo mismo, tengo mi plano cartesiano, tengo dos vectores, digamos, voy a sumar dos vectores. Entonces, tengo mi vector 1, tengo mi vector 2, o mi vector P y mi vector Q. Y entonces yo lo que hago es pasar este vector es, oh, no, ese vector no hay, ese vector no hay. Entonces, yo lo que hago, debí haber dibujado el vector de otro color. Entonces voy a borrar voy a dibujar el no, así vector. estaba bien, solo millos. No. Entonces voy a dibujarlo para que me entiendan qué es lo que voy a hacer con el método del paralelograma. Entonces voy a sumar esos dos vectores. Entonces, ahora sí lo que me decía alguien, ¿los podemos colocar uno detrás de otro? Sí, resulta que los vectores se pueden mover. Entonces yo voy a mover la imagen de este aquí, a este lado. No sé si me hago entender. Lo muevo exactamente la misma distancia, lo muevo exactamente igual, ¿sí? No sé si me hago entender en ese caso. Entonces, este lo moví totalmente igualitico, lo mismo, la misma distancia, la misma inclinación, la misma pendiente, idéntico. Y voy a mover el o otro sea, es como medir la flecha y hacer la otra igual, ¿sí? Entonces exactamente en la cabeza. significa que usted, Ahí cambiarían como los cálculos, sí, o sea, digamos, en vez de ser, por ejemplo, 5,3 pasaría a ser otro, ¿no? Sí, señor, O estoy de acuerdo. sea, Sí, estoy de acuerdo con no, eso. ya me perdí. Y este lo voy a mover también aquí, exactamente, lo mido, lo muevo aquí. Eso se llama traslado de vectores. Entonces, si ustedes ven, los coloqué cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza, cola, etc. entonces, Eso se llama el método del paralelogramo. Y luego, este vector de aquí a aquí es la resultante o la suma de vectores. y Ah, forma un triángulo rectángulo. O sea, No, y ese solo se entonces, mide, o sea, se mide solo la línea, pero también hay que sacarle el grado. no, solo la línea. Bueno, sí, los grados hay que Ah, sacárselos, pero, o sea, usted calcula de que sea igual, de que tenga la misma inclinación. Si ve la línea roja, tiene la misma inclinación, los sí, mismos sí, sí. grados. ¿Listo? Ah, Entonces, eso es lo que ok. hay que tener en cuenta. Y ese se llama el método del paralelogramo, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer en estos ejercicios dice, encuentra por método gráfico y analítico las componentes rectangulares. Entonces, acá el método gráfico y el método analítico. Entonces acá le sacamos el seno, el coseno, hacemos la relación diferente. Listo, muchachos, me queda un minuto ya para irme. Que se vaya a comer. Me vaya a comer y también dejarlos. Entonces quisiera pues despedirme de ustedes.
La canción. cualquier cosa de preguntitas ahí por Classroom. Recuerden de esos muchachos, yo no sé si alguien tenga el teléfono de los hermanos Cárdenas, que me hiciera el favor de contactarlos o de pasarme el número de teléfono acá por el WhatsApp. Sí le quedaría muy agradecido con unos 20 puntos a quien me hiciera el favor Uy, de alguien deme encontrar. el número de... Espere. Yo lo tengo, profe. Alguien deme el Entonces, número de Cárdenas. Yo lo tengo. el Yo primero no he que hecho me- ninguna tarea. Yo no tengo- No, yo no he hecho ninguna tarea. Listo. Anótelo, profe. Oiga, el que No, anótelo, yo se lo mando por WhatsApp, Galo profe. 320, que me lo manda 338, por WhatsApp. 54, 43. que me lo mande por WhatsApp primero ahí al grupo. Hágale. Profe, no tengo No, número. eso no es justo. ¿Sabe qué? Es Pónganos por 20. WhatsApp, es por WhatsApp. Que lo Chao, cambiaste muchachos. por 20. Se cuidan. Dios los bendiga. Nos vemos. Chao, profe. Hasta luego. Chao. Se cuida del COVID-19. Eso les digo, en la casa se lavan las manos Antibacterial. con tapabocas. Chao. Lavarse las manos con tapabocas. Sí, señor. Chao. Chao.